Hola, hola, buenas tardes. Ok, pues voy a iniciar. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Vázquez Lacabe, del séptimo cuatrimestre de la carrera de la licenciatura de acondicionamiento físico. Este video es una evidencia del examen precisamente de la materia de métodos de investigación del doctor Amado Márquez Méndez. En este video voy a contemplar el tema de mi tesis, el test y la propuesta. ¿Ok? Pues bienvenidos. Muy bien. Les voy a comentar rápidamente cuál es el tema de mi tesis. Es la mejora de la resistencia anaeróbica a láctica en Taekwondo mediante un programa de entrenamiento interválico en alumnos de 13 a 15 años del Doyan Juventud Marcial en San Lorenzo, Almecatla, Puebla, de mayo a agosto del 2021. Para hacer la construcción de este tema de tesis, tuvimos que analizar puntos tales como el tema central, el tema secundario, la vinculación, la población, los límites espaciales y los límites temporales que nos dan la directriz para la construcción de mi tema de tesis. ¿Ok? Muy bien. Aquí profe, aquí pongo las características generales del plan de entrenamiento para que vean hacia dónde vamos dirigidos en este tema de tesis. La duración, como les comentaba, son 4 meses, mayo, agosto. El deporte va a ser enfocado al deporte de Taekwondo. El lugar de población, más bien la población, son alumnos de 13 a 15 años. El lugar, el Doyan, y el tiempo de entrenamiento asignado, ¿verdad? Que se nos fue autorizado fue 2 veces por semana, 60 minutos por cada sesión, ¿ok? El objetivo trazado, acá algo muy importante, es incrementar la resistencia aeróbica como base para trabajar la resistencia anaeróbica aláctica enfocada al taekwondo, precisamente que es el tema de mi tesis. El método que voy a ocupar es el interválico. ¿Por qué? Aquí viene el sustento metodológico. Este método interválico es el cual, ¿verdad?, se realiza, ¿verdad?, pausas incompletas. Es decir, donde se realiza o cuando se va a realizar la siguiente tarea motora es sin que el organismo esté totalmente recuperado. Ojo, porque vamos a trabajar precisamente la resistencia base. Entonces necesitamos que el organismo no tenga esas recuperaciones totales, sino incompletas. ¿Ok? Cuando las pulsaciones bajan de 120 a 130 pulsaciones por minuto, es lo idóneo para realizar la siguiente tarea motora. ¿Ok? Los principios que se basa mi planificación son en los siguientes: en la individualidad, en la progresión, en la periodización, especialización y el principio de lo consciente. Muy bien, aquí también muestro una visualización general de mi planificación para que se vea cómo está estructurada de una manera general. La planificación es la estructura base, la estructura tradicional que le llaman en la metodología, y acá tengo macrociclo, acá lo pueden ver en pantalla, 4 meses, mayo, agosto del 2021. Lo divido en mesociclos, 4 mesociclos por cada mes, y tomo aquí un objetivo base por cada mesociclo. En mayo vamos a trabajar la resistencia base, la infraestructura de todo este proceso. Mesociclo 2 me voy, que es en junio, a la resistencia base, pero acá posteriormente les voy a explicar que es una resistencia mixta, explico más adelante. Mesociclo 3, la resistencia específica ya enfocada hacia el deporte, y agosto va a ser el mes fuerte, sí en la específica, pero ya encaminada a la resistencia anaeróbica aláctica, que se trata mi tema de tesis. El mesociclos, los mesociclos, bueno, tienen a su vez sus microciclos, son 4 semanas, que a su vez aquí en la parte inferior les muestro la estructura del mesociclo, ¿verdad? Que es la semana, que nos fueron autorizados 2 días, martes y jueves. Las sesiones de entrenamiento son de 60 minutos por cada sesión. Ok.
Bueno, pues al empezar con todo este tema de tesis y que es precisamente el tema principal, la mejora de la resistencia anaeróbica láctica en el deporte de taekwondo, bueno, ¿qué es la resistencia? ¿Qué capacidad condicional? ¿De qué se trata? Podemos analizar la resistencia desde varios puntos de vista, de varias perspectivas, y en el trabajo que se le mandó, profe, bueno, cito de diferentes autores. Los que más me gustan son los siguientes. El de Grosser, 1989, capacidad física y psíquica de soportar el cansancio, los procesos de fatiga frente a esfuerzos relativamente largos y o la capacidad de recuperación rápida después de esfuerzos. Es una con las que más me gusta, y a través de que voy citando mi trabajo, también me está gustando mucho a cómo aborda este tema de la resistencia el autor Sindl de 1991. Rápido, capacidad, resistencia, dice él, capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante un largo tiempo, produciéndose finalmente un cansancio insuperable debido a la intensidad y la duración de la misma, y o de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos. Me encanta esta porque abarca muchos conceptos. Vemos la situación física, la psíquica, el cansancio, la fatiga, y esfuerzos no tan solo físicos, sino que ya también interviene esos esfuerzos psíquicos dentro, pues, de una competición que también se da. Ok, acá se me hace muy importante explicar lo siguiente, la clasificación. ¿Por qué? Porque esto va a delimitar, o más bien va a aclarar, las directrices en donde va mi tesis, cómo va orientada mi tesis. Ok, la resistencia la podemos clasificar dependiendo o en función, dice, al volumen de la musculatura. Así que tenemos resistencia general cuando hablamos o se involucra más del 40% de tu musculatura total, o resistencia local cuando se involucra menos del 40%. Ahora, en función a la especialidad de especialidad deportiva practicada. Atención, porque resistencia base se divide y resistencia específica. Es importante porque en la resistencia base es la que voy a trabajar en el mesociclo número 1. Esta resistencia base es la genérica, es la de base de todos los deportes y disciplinas. Y la resistencia específica es la que está orientada, ¿verdad?, ya hacia un deporte determinado. Ahora, hay otra clasificación que también es en relación a la forma de la obtención de la energía, y así obtenemos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Atención, también es muy importante. ¿Por qué? Porque en las partes de los datos cuantitativos, ¿verdad?, que te voy a explicar del test, se va a dirigir, ¿verdad?, el testaje hacia la resistencia aeróbica, aquella denominada con los trabajos de larga duración, de intensidad de baja a media, donde hay oxígeno suficiente para la oxidación del glucógeno, ácidos grasos, que se maneja fibras musculares tipo 1, que son rojas y de contracción lenta, porque es la aeróbica. Ahora, la anaeróbica es aquel trabajo de corta duración y de altas intensidades, ¿ok? Aquí sabemos cuando el oxígeno, ¿verdad?, es insuficiente para la oxidación. Es importante la anaeróbica en esta situación porque a su vez se subdivide en aláctica y láctica. Atención, mi tesis va enfocada resistencia anaeróbica aláctica. Es la mejora de esto, que es la que está enfocada hacia el deporte de taekwondo. ¿Por qué aláctica? Porque vamos a decir que su umbral es de 0 a 20 segundos, intensidades altas, no se produce en esta etapa el ácido láctico, su suministro es el ATP, manejamos fibras musculares de tipo 2B, contracción rápida y son de color blanco. Entonces, esta explicación me encanta porque va a ser la directriz hacia donde va mi tesis. Es decir, el primer mesociclo, la primera situación en la que voy a trabajar es mi resistencia base. Es la clasificación en función a la especialidad. 2,
Ahora, en función o en relación a la obtención de energía, la resistencia aeróbica y anaeróbica, es decir, el testaje, lo que me van a dar mis datos cuantitativos y ver cómo iniciamos y cómo va a ayudar esta propuesta, es a través de los datos cuantitativos, a través de la resistencia aeróbica. Sin embargo, es la antesala de lo que quiero mejorar en la tesis, que es la resistencia anaeróbica a láctica. Siguiente. Ok, les voy a explicar los componentes de la carga. Para una planificación y que vamos a empezar con la periodización, tenemos que saber los componentes de la carga, intensidad y volumen. Ok, las dos resistencias ya las tomo y las asiento acá. Intensidad. ¿Qué porcentaje voy a trabajar en la resistencia aeróbica o base? A un 60, 70%. Vamos a ver, volumen, repeticiones, series y ejercicios es lo que involucramos el volumen y la intensidad de ese componente son los umbrales, es el descanso y es el tempo, ¿ok? Aquí como dato, atención, repeticiones, según nuestra metodología, es de 1 a 2. Series de 1 a 3, estoy viendo acá en forma general para ya sentarlo ya en nuestra planificación. Ejercicio se recomienda de 1 a 4. Aquí puse un paréntesis y dice sujeto a la frecuencia cardíaca máxima de 170 pulsaciones por minuto. Es decir, aquí hasta tengo mis notitas de los autores, ¿verdad? Para trabajarlos. Y nos menciona, Fernández en el 2010 nos dice que sí vamos a trabajar esto, pero yo me voy a investigar edades tempranas. Recuerda que mis sujetos de estudios son sujetos de estudios de una edad de 13 a 15 años. Entonces, hay metodología que te menciona de edad adulta, parámetros. Sin embargo, tienes que investigar, tenemos que adentrarnos en edades tempranas. Fernández en el 2010 dice, ok, los esfuerzos, ¿verdad? Debe de ser de intensidades bajas a medias o de medias a bajas. Y las frecuencias, las pulsaciones por minuto oscilan entre 160 y 170 en frecuencia cardíaca máxima en edades tempranas. Estoy de 13 a 15. Entonces, aquí en este punto, el desarrollo de los ejercicios, ya pongo uno, ya sea 2, 3 o 4, que nos dice la bibliografía, así como nos dice también Mora en 1989, en cuanto al umbral de resistencia, nos dice, ok, los adultos se van a situar en un umbral de resistencia de 120 a 140 pulsaciones por minuto. Ojo, pero los niños, las edades tempranas, los pubertos, están entre 160 y 170. Atención, cuando tú veas que algún ejercicio a través del monitoreo de tus frecuencias cardíacas están elevando ese umbral de 170, vamos a hacer una pausa, vamos a bajar intensidad para siempre estar cuidando nuestras fases sensibles en nuestros sujetos de estudio, ya que podemos provocar lesiones muy considerables, ¿ok? El descanso aquí en frecuencia aeróbica pongo pausa activa e insuficiente. La pausa, porque es aeróbica, es activa, pero insuficiente porque estamos trabajando el sistema cardiorrespiratorio cardiovascular. Punto número 2, resistencia anaeróbica aláctica. Aquí vamos a trabajar de un 80 a 90%. La bibliografía nos dice para adultos. Atención, aquí en la bibliografía estamos mencionando a Barbani en 1998, a Mora en 1989, a Batalla, el autor de 1995, a Córcoles en 1996, y nos dicen, cuando tú vas en conceptos de entrenabilidad de la resistencia anaeróbica a láctica, cuidado, acá dice, este proceso no es sistemático. Es decir, vamos ahí conforme a las oscilaciones de sus frecuencias cardíacas. Y dice, debe ser no sistemático y prudente, porque tenemos que tener ojo en las edades tempranas. Eso no significa que tengamos alguna directriz para poder hacer este tipo de entrenamientos en esta resistencia anaeróbica aláctica en edades tempranas. ¿Ok? Sus repeticiones es de 1 a 2, sujeto a la frecuencia cardíaca máxima de edad temprana, su volumen 1, 2 y sus ejercicios te recomiendan de 1 a 4 ejercicios.
Su descanso desde 45 segundos a 3 minutos, ¿ok? Siguiente. Ok, bueno, pues vamos a hacer el pretest, el test inicial. ¿Cómo tomo, ¿verdad?, a mis entrenos que de alguna manera ya llevan, ya son pubertos, ya son estas edades tempranas que llevan sus entrenamientos, ¿verdad? No empiezan desde cero. Sin embargo, necesito saber cuáles son esos datos numéricos, ¿verdad? La cuantificación de esta capacidad para ver cómo los tomo, cómo después de la propuesta, cómo son los resultados. Y bueno, pues todo debe de indicar a través del estudio y lo que estamos haciendo la investigación a que se superen esos datos. El test que estoy ocupando, que voy a ocupar, es el test de Kursnavet. También lo puedes encontrar como CN-20M, que son 20 metros, también conocido como test de Leger por su autor, o test Pi, o también lo encuentras como test ida y vuelta. El autor y el año, ya sabes, es Leger 1980. Capacidad a medir de este test, ya te lo expliqué, resistencia aeróbica. De ahí nos van a dar estos parámetros cuantitativos que ese testaje, bueno, pues está ya certificado, está comprobado. La tabla de valoraciones las anexo. Los materiales, vamos a ocupar bocina porque en este testaje se da la pista de la señal sonora. Vamos a trabajar a diferentes intensidades en reacción a una señal sonora. ¿Ok? Flexómetro con los espacios, un espacio preferiblemente de 25 metros porque las rectas que vamos a hacer del desplazamiento de un punto A a un punto B son 20 metros. Explico aquí en la descripción del testaje que debe de ser, cómo debe de ser ese pivote, que no deben de rodear el cono, cómo el sujeto espera la siguiente señal sonora para nuevamente hacer el desplazamiento de ese punto A al punto B o del punto B al punto A, y entonces va subiendo. Acá lo mencionan por periodos. Hay autores que lo mencionan hasta 20 periodos o son minutos, 20 minutos. Hay otros que 21 y así vienen las tablas, ¿ok? Y entonces en cada periodo, ¿verdad? En cada recta van subiendo la velocidad en cuanto a la señal sonora, ¿ok? Acuérdate que siempre antes de iniciar un testaje tenemos que hacer una adecuación morfofuncional. Ok, aquí lo explico de una manera concreta, parafraseo todo el testaje, pongo las imágenes que nos ayuden a visualizarlo y cualquier persona que lo vea lo pueda realizar. Me voy al punto 6, que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, después de todo esto a medición, ¿qué voy a obtener en este testaje? Bueno, yo voy a obtener el número de periodos o niveles, que son los minutos, para que yo pueda checar en mis tablas estandarizadas esos datos, el número de rectas, ¿vale? Que hizo en esos 20 metros, el número de rectas acumuladas, hay acumuladas, y esos datos los tenemos que cuantificar para poder interpretar en nuestras tablas. La velocidad de la última recta, acuérdate, la velocidad, tiempo sobre distancia, el tiempo que tarda en sonar la señal sonora en el último minuto es el tiempo, y la distancia recorrida en metros en el último minuto, ¿verdad? Recorrido. Ponemos el ejemplo, si se para al periodo o al minuto 8, ¿cuántas, para empezar, en qué tiempo hizo el último minuto? Y después saca su acumulado. ¿Ok? Y te vas a las tablas para que veas conforme al periodo, cuántos periodos o minutos se detuvo, cuántas vueltas, cuánto es la distancia acumulada, y te van arrojando los datos. Otra cosa, vamos a sacar también la capacidad del VO2 max, que nos va a ayudar también muchísimo como parámetro para después el post-test. Vamos a obtener las frecuencias cardíacas, que eso nos va a también ayudar mucho en una de las tablas que tenemos que cotejar. Y por ejemplo, en este tipo de tablas que ingresé en mi trabajo, es una tabla que tiene una correlación, el número de rectas, ¿verdad? Que sería de cada periodo,
Y dice aquí textual, bueno, esta tabla fue obtenida, fue sacada a través de muchos estudios, vuelvo a decir, es una tabla estandarizada, y por varios autores, Ruiz, España, Romero, Cuenca, en el 2011, es este compendio. Entonces, ¿a qué voy? Es la relación del nivel, el número de rectas, las rectas acumuladas, la velocidad, la distancia recorrida, y nos manejan, ¿verdad?, el tiempo acumulado. Y entonces, para decir, ok, es el tiempo acumulado que así te estoy tomando, vamos a checar tu capacidad del VO2 max y tenemos ya datos cuantitativos para compararlos en un post-test. Ok. Nuevamente aquí, un dato muy importante de estas tablas estandarizadas que nos mencionan en este test de Kursnavet, el de chicos y el de chicas. Es diferente, ¿verdad? En edad puberta, estar entrenando a un varón a una mujercita. Ahora, tengo una cita muy, muy importante y valiosa, que nos dice, Batalla, en 1995, nos dice que a partir de los 13 años, las chicas, ¿verdad?, van a mostrar un estancamiento fisiológico, ¿verdad?, en cuanto al entrenar este tipo de capacidad que es la resistencia. ¿Por qué estancamiento? Porque hay cambios fisiológicos, hay cambios hormonales, hay cambios culturales, hay cambios sociales, y el entrenador también tiene que ver esa parte. Siguiente, si no me voy con el tiempo. Sesión de entrenamiento. Bueno, acá ya entro de plano con mi propuesta, que es el método interválico. Ojo, pero estoy agarrando herramientas en las cuales yo pueda conjuntar adecuadamente el entrenamiento de la resistencia aeróbica, resistencia de base, resistencia mixta, resistencia específica enfocada a una resistencia anaeróbica, aláctica. ¿Ok? Sabemos que tenemos que realizar una adecuación morfofuncional cefalocaudal, ¿verdad? Manejo el tiempo, una propuesta, sin embargo, dice la nota, se empleará la variabilidad en la parte inicial, que es la adecuación morfofuncional, lubricación articular, para cada sesión, que no sea monótona. Entonces, puedes ocupar métodos de entrenamiento de sumatoria, un poco intermitentes, pero siempre adecuados a las pulsaciones por minutos adecuadas a esta parte inicial. Entonces, puedes hacer una caminata, moviendo articulaciones, todo lo que significa, pero acá lo importante también en la cuestión de creatividad del entrenador es la variabilidad sujeta a pulsaciones por minuto en la parte inicial. Siguiente. Parte medular. Ok, empiezo con mi mesociclo 1, que es resistencia de base, que es mayo. Ya te expliqué todo el contexto. Entonces me voy, ok. Te dije anteriormente, la parte inicial, 7 minutos. En la parte medular me voy con 48 minutos y hago lo siguiente. Fíjate bien. Carrera continua trote, 5 minutos con progresión a 15 minutos. Luego me voy con otra actividad. ¿Te acuerdas que te vi una tabla de componentes de la carga? Pues es aquí. No solamente cualquier serie ni cuántas repeticiones. Todo está bajo una metodología, bajo los autores que hemos visto de Fernández, de Mora, de Batalla, en la cual nos hacen la metodología. ¿Cuál es vamos a decir, el parámetro que debemos de seguir en este tipo de edades, en este tipo de resistencia, de capacidad y enfocados a las edades tempranas? ¿Ok? Ahora me voy con mi resistencia de base. ¿Qué es? Ok, vamos a trabajar objetivo trazado, resistencia aeróbica, ¿verdad? Y entonces empiezo con 15 minutos. Aquí hay otra parte importante que te voy a mencionar con los autores, que nos dicen lo siguiente. Las intensidades en lo aeróbico, te había comentado que es también del 60, 70, y acá nos comentan que podemos emplear desde los metros, exactamente, de 70 a 100 metros en una forma progresiva. Igual aquí, en el tiempo, los autores nos manejan que podemos ir trabajando de 30 a 35. Sin embargo, hay otros autores que nos mencionan que cuando ya están entrenados y en el último mesociclo, podemos dar 45 minutos para estas edades tempranas. Sin embargo, vamos a dosificarlo. Entonces, primer día, primer mesociclo, entonces vamos a entrar
con la situación de la carrera continua. Allá en mi cronograma, en mi trabajo, sí menciono, acuérdate que el cronograma es de actividades. Entonces, en el cronograma, la primera semana, martes y jueves, que son mis días que me autorizaron, voy a empezar con un historial clínico deportivo, ¿verdad? Para checar el estatus en cómo están las condiciones de sus sistemas y órganos, ¿verdad? De estos atletas. Y también estoy tomando lo que son las frecuencias, todos los datos, ¿verdad? Y el testaje. Entonces, en el cronograma, esta primera semana lo menciono así, como en el cronograma también menciono que en la última semana va a ser la aplicación de mi post-test, ¿ok? Aquí vamos a empezar. Bueno, ya te dije aquí la parte medular, mesociclo 1. Aquí hay un dato muy importante. Dice, en la tabla de abajo dice, realizar estos cálculos en cada sesión de entrenamiento. ¿Cuáles cálculos? Tienes que saber qué tiempo asignado es por cada sesión. Sabemos que son 60 minutos los autorizados en el lugar que nos están permitiendo. La parte medular, ¿cuál es? Una cosa es que tú estás con tu adecuación funcional, pero ya la parte medular, la que está trabajando directamente con la capacidad, son 48 minutos. El ejercicio, ¿cuántos vamos a poner según la metodología? De 1 a 4, en este caso son 4. El descanso por serie. Tienes que ver esto. ¿Cuándo? O sea, está acá tu serie. Ajá, ¿cuántas repeticiones? Va a ser una, ¿cuántas series? 4 series. Vas a sacar tus cálculos y también vas a incluirle el descanso por serie para sacar un tiempo total de serie de 12 minutos. Y eso lo tienes que hacer en cada parte de las planificaciones. Siguiente. Mesociclo 2, resistencia mixta. Vamos en junio. ¿Qué voy a poner? Carrera continua trote de 15 minutos con progresión a 20. ¿Ya viste esa progresión que tuve? Entrenamiento en circuito. En mi justificación meto también el citado del entrenamiento en circuito. ¿Qué voy a poner en este entrenamiento en circuito? Voy a poner el trabajo en STEP, voy a poner la estación de trampolín y de aro. Juegos de carreras. Como estamos hablando de edades tempranas, tengo que meter juegos de carrera para que sea mucho más didáctico esta entrenabilidad de esta capacidad de resistencia. Vamos a correr en círculos de 20 metros con un diámetro de 20 metros con variantes en las tareas motoras, ¿verdad? Ya puede ser en indicación auditiva o visual, porque ese manejo, precisamente ya voy a estar un poquito más enfocado a la mixta en el manejo de las intensidades, la variabilidad de las intensidades, que eso va a simular, ¿verdad? Va a ir enfocado a los diferentes ritmos de combate que tienen estos deportistas de taekwondo. Tenemos ritmo de acercamiento, ritmo de recuperación y ritmo de choque. Entonces vamos a ir enfocados a un objetivo. Serie 1, repetición 1, y estamos con resistencia mixta, con nuestro método de entrenamiento interválico. Acuérdate que esas pausas deben de ser activas, caminando, hacer no totalmente, que el cuerpo no se recupere en su totalidad. ¿Ok? Vamos con parte medular, hablando de los mesociclos. El tercer mesociclo, estamos en una resistencia específica. Vamos, carrera continua, que es una de las herramientas que nos ayuda a trabajar esta resistencia. El trote de 20 minutos con una progresión a 35, aún permitida en la metodología. Situaciones prácticas con variantes. Aquí es importante mencionarte cuáles variantes. En la metodología nos menciona, aquí de hecho también lo comenté con Mora, que hay técnicas que nos hacen en rectas, en diagonales, en letras G y en letras C. Son variantes para que pueda trabajar esa resistencia y que no sea monótona y que el cuerpo sienta una variabilidad precisamente en las intensidades. ¿Ok? Juegos de carrera, aquí meto, acuérdate que esos juegos de carrera no son sistemáticos y la intensidad es media. Correr en círculos con variantes igual de tareas motoras. Aquí cuando digo que no son sistemáticos, recuerda que no podemos trabajar en ese umbral que nos manda la metodología en adultos, que de 1,85 a 1,90, sino vamos a estar sujetos a nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Para entrenos de edad temprana, en este caso los pubertos, que no sobrepase su umbral de 170 pulsaciones por minuto en frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok?
Y por último, el mesociclo 4, acá está súper padre. ¿Por qué? Porque ya los preparamos y nos vamos ya con este inicio, ¿verdad? Más especializado, más específico a la resistencia anaeróbica láctica. Nos vamos ya con la carrera con fracciones. Aquí es un término muy bonito porque ya vamos a ocupar el tiempo que nos indica la metodología máximo de 30 a 45, que algunos autores no los permiten siempre y cuando nuestros entrenos, bueno, ya tengan su proceso, y lo manejamos en 3 tramos de 10 minutos y lo podemos hacer variante y 3 tramos de 15 en el caso del de 45 con un descanso activo en caminata andando, ¿ok? Aquí vamos a meterle el entrenamiento de saco con descanso activo, pues ya va un poquito más a la anaeróbica láctica, ¿ok? De 0 a 20 segundos ese estímulo de esfuerzo. Recuerda la clasificación. Resistencia psicológica, otro tema muy importante, un punto que meto en mi planificación. Y fíjate, realizando tareas motoras bajo presión, aplicando distractores, ejercicios de tolerancia a la frustración, ejercicios de visualización, que a unos autores lo llaman entrenamiento psicológico, otro lo puedes encontrar como meditación, y aquí lo voy a meter, los voy a reforzar en esta parte. El objetivo es anaeróbica láctica. Y aquí una cosa, en la aplicación, fíjate bien que dice Martínez en el 2010, en la aplicación puntual de la psicología del deporte se basa en el método científico, o sea, esta psicología, este entrenamiento psicológico dice que se basa en el método científico con la finalidad de optimizar el rendimiento deportivo a través de la modificación de la conducta, ¿vale? De la conducta, que eso tiene que ver o que influye directamente con tus pensamientos y tus pensamientos en tus acciones y tus acciones en la mejora de tu rendimiento deportivo. Siguiente. Bueno, aquí te pongo también toda la bibliografía que ocupé en la investigación del testaje, que investigué todo el sustento de mi propuesta del método interválico, del método base o vamos a decir que subherramienta del método también en circuito, y los umbrales en edades tempranas. Me gustó mucho cómo me lo explica Córcoles, me gusta mucho la postura de Sindel, me gusta mucho cómo baja el autor Mora, y bueno, ya van viendo mis favoritos. Ok, pues muchas gracias por su atención, profe, y me voy con esta frase. Todo aquello que es medible es posible de modificar, de controlar y mejorar. Galileo Galilei en 1947. Muchísimas gracias.